buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la bendición del Señor esté con todos y todas en esta hermosa mañana que Él nos concede. He titulado a este breve mensaje, ¿y Dios qué dice? En este hermoso canto que acabamos de oír, se afirma que el pecado es esclavitud, que el pecado es cadena. En cambio, en Dios y en Cristo tenemos una gloriosa libertad. Y en medio de todas las cosas que están sucediendo, yo creo que es muy sabio que cada persona, muy especialmente nosotros, la Iglesia del Señor, nos hagamos esta pregunta importantísima. ¿Y Dios qué dice en medio de todo esto? Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, su creación, sus criaturas, y ha querido darnos mensajes. En la antigüedad Él envió a sus profetas. Hoy en día tenemos la palabra del Señor, y aquí es donde tenemos que buscar su voz y escucharla. En este pasaje de Malaquías que se ha leído, el Señor nos hace un reclamo y nos dice: desde los días de vuestros padres ustedes se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a nosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está una de las cosas que Dios dice ante esta situación tan aguda que vive no solo Nicaragua, no solo Centroamérica, sino el mundo entero. Nosotros tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué sucede. Y aquí está una de las claves importantísimas. Dios nos reclama porque nos hemos apartado de sus caminos y nos llama siempre con su voz invitadora diciéndonos: vuélvanse a mí. Y si ustedes se vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. En el otro pasaje que leímos, vemos que el Señor Jesucristo afirma dos de los principales mandamientos de Dios, es decir, los que nos revelan la voluntad de Dios y cuáles son los caminos por los cuales deberíamos andar. Porque también, como el pueblo de Israel preguntaba, ¿pero en qué nos hemos apartado? ¿En cuáles son esos caminos en los que deberíamos andar y no andamos? La misma pregunta podemos hacernos hoy. Y el Señor Jesucristo nos contesta con toda claridad. Y dice Él: el fundamento, el resumen, el cumplimiento de la ley de Dios está precisamente en amarle a Él, nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, en primer lugar, y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el camino, esa es la voluntad de Dios que está diciéndole a todo el mundo hoy en día: ustedes se han desviado de este camino y yo quiero que ustedes se vuelvan a este camino, y entonces yo me volveré a ustedes y atenderé vuestro clamor y sanaré vuestra tierra. Hermanos y hermanas, decía también el Espíritu a las 7 iglesias del Asia Menor: el que tiene oídos para oír, que oiga. En primer lugar, entonces, amados hermanos y hermanas, nosotros, la iglesia, los creyentes y todo el mundo necesita volverse a Dios. Ese Dios que nos creó y cuya voluntad es de bien, de beneficio, de felicidad para todas las naciones, pero que por causa del pecado y nuestra desobediencia nos hemos apartado de Él. Y ahora nos encontramos adorando a cualquier cosa y no al Dios que nos hizo, a Jehová de los ejércitos, que nos reclama nuestra atención y nos reclama el andar en sus caminos haciendo su voluntad. Un hermano me decía muy acertadamente: hermano Tomás, pero es que ahora el Dios que se está adorando es el Dios dinero, el Dios riqueza, el Dios poder. Sí, efectivamente. Y le decía yo: hermano, usted tiene razón. Al igual que el pueblo de Israel, estamos adorando
al becerro de oro, al dinero, al egoísmo, la ambición, a la riqueza, a nuestros propios intereses, a nuestros propios caminos, a nuestras propias inclinaciones carnales, y nos hemos olvidado de ese Dios que nos creó y que nos reclama con su gran amor a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo os he amado y quiero que también ustedes me amen y se vuelvan a mis caminos. Hermano, hermana, volvámonos a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Escuchemos esta voz de Dios, obedezcámosla, atendámosla para que también Dios se vuelva a nosotros. En segundo lugar, creo yo que la voluntad de Dios es que nosotros los seres humanos seamos más humildes. Hemos estado siendo muy arrogantes, vemos por donde quiera la prepotencia, la fuerza, la opresión de los poderosos sobre los débiles, de los ricos en contra de los pobres, de los que tienen influencias en contra de los que no los tienen, y hay opresión por donde quiera. Necesitamos, hermanos y hermanas, aplacar esa arrogancia. El Señor nos dice en el Salmo 137 que Dios reprende a los orgullosos, a los soberbios, a los arrogantes, y en cambio enaltece a los humildes. Vemos demasiada prepotencia en el mundo, armamentismos, armas nucleares, fabricación de más armas, enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de las grandes mayorías. Esto es arrogancia, hermanos y hermanas. Necesitamos volvernos a la humildad, necesitamos considerar a nuestro prójimo que está en dolor, en sufrimiento, tenderle la mano y con toda humildad decirle: Dios nos hizo a ti y nos hizo a mí, nos hizo a todos, y Él nos pide que seamos humildes, a como Cristo nuestro Señor nos dio ese gran ejemplo de humildad, siendo Rey, siendo Señor, siendo dueño y hacedor de todo cuanto existe. Vino a esta tierra para servir, para perdonar, para dar su vida por nosotros, y con eso darnos ese gran ejemplo de humildad y de amor para con todos y con todas. Oigamos, hermanos y hermanas, este mandato, esta voz de Dios que nos está diciendo a través de todo lo que está pasando en el mundo: yo necesito que ustedes dejen la arrogancia, dejen la prepotencia, dejen el armamentismo, dejen el dominio de la fuerza y se hagan humildes, se humillen delante de mí, se humillen delante de su prójimo y reconozcan que todos debemos vivir en amor, hermandad y en fraternidad. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, oigo el mandato y la voz de Dios diciendo: ámense ustedes los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ustedes deben amarse los unos a los otros. Vemos un mundo lleno de odio, lleno de rencor, lleno de creernos superiores a los demás, apartando a los pobres, apartando a los débiles y creyendo que solo nosotros tenemos la razón, que solo nosotros somos inteligentes, que solo nosotros tenemos capacidades y que todos los demás nos deben servir y se deben humillar delante de nosotros. Hermanos y hermanas, es un gravísimo error. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue ejemplo de servicio, ejemplo de amor, ejemplo de perdón, ejemplo de tolerancia. Y hoy Él le sigue diciendo al mundo: he visto que este mundo está lleno de odio, de rencor, de creerse unos superiores a otros. Es necesario que vuelvan al amor, al perdón, a la tolerancia, a saber que son hermanos los unos a los otros y el acercarse los unos a los otros, considerarnos hermanos creados por ese mismo Padre Celestial que es nuestro Dios. Y cuando volvamos a ese espíritu de amor y de fraternidad de los unos con los otros, estaremos volviéndonos a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor. Hermoso, repito, ese espíritu del canto que se entonó
antes de este mensaje. En Cristo hay libertad, en Cristo hay paz, en Cristo hay reconciliación entre Dios y los seres humanos y entre los seres humanos entre nosotros mismos. Hermanos y hermanas, escuchemos el reclamo de Dios. El mundo está en dolor y en sufrimiento porque estamos apartados de sus caminos. Necesitamos volvernos a esos caminos, a esa voluntad del Señor, hacer un mundo más fraterno, un mundo de más hermandad, de más fraternidad, un mundo en el cual se reconozca a Dios, se le adore, y un mundo en el que a través del amor y del servicio construyamos mejores caminos, mejores puentes de relaciones con los animales, con la creación y especialmente con nuestros hermanos, los otros seres humanos. Reconozcamos que Dios es nuestro Padre Celestial y de esta manera se satisfará la voz del Señor que dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Escucharé su clamor y sanaré su tierra. Se acabarán estas pestes, estas plagas, el odio y las guerras, cuando haya amor, cuando haya fraternidad, cuando haya paz, cuando haya tolerancia, esa paz que solamente viene de Dios y de la libertad que Él nos da. Cuando estamos en su voluntad, escuchamos su voz, le oímos y le aceptamos por nuestro Padre Celestial y nos abrazamos todos como hermanos y hermanas. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Él se lo dijo a aquel fariseo: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, que este mensaje quede en nuestros corazones y que nosotros seamos ejemplo de volvernos a Dios, de hacer su santa voluntad para que el mundo pueda volver a la calma, a la paz, a la tranquilidad y a ser bendecidos por nuestro Dios. Amén, que así sea.